Cuando decidí probar esta oración de sanidad durante 30 días, no imaginaba que algo tan sencillo pudiera transformar tanto mi vida. Lo hice con la esperanza de encontrar alivio en medio de mi cansancio, pero sobre todo con la curiosidad de comprobar si la disciplina diaria podía abrir puertas espirituales que antes no veía. Al inicio, confieso que pensé, ¿de verdad una oración repetida con fe puede cambiar mi salud, mis emociones y hasta mi casa? Esa pregunta se convirtió en el motor que me impulsó a empezar con seriedad, sin dejarlo a medias como tantas veces en el pasado. La primera impresión fue casi invisible. No sentí un milagro inmediato ni un fuego repentino en mi corazón. Lo que sí experimenté fue un susurro de paz, como un recordatorio suave de que estaba siendo escuchado. Me vino a la mente aquel pasaje donde Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Esa promesa me dio fuerzas para continuar, aunque fuera con pequeñas palabras murmuradas en medio del silencio de mi habitación. Conforme avanzaban los días, comprendí que la oración de sanidad no es un conjuro secreto ni una fórmula mágica, sino un hábito que va penetrando poco a poco en el alma. La Biblia siempre ha resaltado el poder de la constancia. El Salmo 1 describe al justo como aquel que medita en la palabra de día y de noche. Yo apenas estaba descubriendo que esa disciplina podía traer claridad mental, calma al corazón y hasta señales de alivio en mi cuerpo. Era como si una corriente de agua fresca comenzara a fluir en un terreno seco. Lo sorprendente fue descubrir que la oración no solo tocaba mi interior, también impactaba el ambiente de mi hogar. Sentía que la atmósfera se volvía más ligera, menos tensa, como si las paredes mismas respiraran junto conmigo. No es extraño, porque Proverbios 18, versículo 21, afirma que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cada palabra pronunciada en fe se convertía en un ladrillo invisible que edificaba un muro de protección alrededor de mi casa y de mi familia. La expectativa crecía cada mañana. Me decía a mí mismo, si ayer experimenté paz, ¿qué me espera mañana? Esa esperanza alimentaba mi disciplina y me mantenía firme aun cuando el cansancio o las dudas intentaban hacerme desistir. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero secreto no estaba en la cantidad de palabras, sino en la entrega diaria. La oración era como una semilla plantada con paciencia, y mi corazón empezaba a ser la tierra que la recibía. Así comenzó mi recorrido de 30 días, con pasos pequeños pero firmes, con la sensación de que algo invisible se estaba moviendo dentro y alrededor de mí. Y aunque los primeros días fueron un despertar apenas perceptible, lo que ocurrió después fue mucho más sorprendente, porque la sanidad empezó a manifestarse en señales que jamás había esperado. Los primeros 7 días de esta experiencia fueron un verdadero despertar espiritual. No todo fue sencillo. Hubo mañanas en las que me costaba levantarme y reservar unos minutos para orar. Otras veces me invadía la duda. ¿Será que esto realmente funciona? ¿O solo estoy perdiendo el tiempo? Sin embargo, en lo más profundo de mi ser sentía un impulso suave que me recordaba que debía permanecer fiel al compromiso que había hecho. Esa perseverancia, aunque frágil al inicio, se convirtió en la llave que abrió el primer cambio. En esos días iniciales, lo que más noté fue una calma inesperada en medio de mis preocupaciones diarias. La ansiedad, que tantas noches me había robado el sueño, comenzó a disminuir poco a poco. Descubrí que después de orar, mi descanso se volvía más profundo y reparador. Era como si mi cuerpo, al sentir paz en el alma, pudiera soltar el peso que llevaba cargando. Recordé entonces las palabras del Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa promesa empezó a hacerse real en mi vida cotidiana. También noté que mis pensamientos se volvían más claros. Había menos ruido interno, menos recuerdos dolorosos repitiéndose en mi mente. La oración me regalaba un silencio que no era vacío, sino presencia. Era como si en ese silencio, Dios mismo me estuviera respondiendo. Ese detalle me conmovió,
porque comprendí que la oración no siempre trae respuestas inmediatas en forma de milagros visibles, sino en la manera en que Dios fortalece el corazón para enfrentar el día con esperanza renovada. Durante esta primera semana, mi fe se fue afirmando como una raíz que empieza a profundizarse en la tierra. Cada palabra repetida con sinceridad parecía darle a mi alma un poco más de firmeza. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 6, versículo 6, que cuando uno ora en lo secreto, el Padre lo recompensa. Yo todavía no sabía cuáles serían esas recompensas, pero la paz y el descanso que recibía ya eran un regalo suficiente para continuar. Algo más ocurrió en esos días. Empecé a mirar con mayor ternura a mi familia. La oración no solo me daba serenidad para mí, sino paciencia para escuchar y cuidar a los que amo. Me descubrí bendiciendo en voz baja a mis hijos y nietos, deseando que ellos también sintieran la misma paz que yo estaba empezando a experimentar. Esa actitud transformó el ambiente de mi hogar, volviéndolo menos tenso y más acogedor. Al cerrar la primera semana entendí que la oración de sanidad no era un ejercicio mecánico, sino un despertar. El corazón se vuelve más sensible, la mente más clara y el hogar más protegido. Ese fue apenas el comienzo, porque en la segunda semana empecé a notar señales aún más sorprendentes que jamás hubiera esperado. En la segunda semana, entre los días 8 y 14, comenzaron a suceder cosas que no había anticipado. Al principio pensé que era coincidencia, pero la constancia en la oración me mostró que algo más profundo estaba ocurriendo. Empecé a notar pequeños cambios en mi cuerpo. Dolores que solían acompañarme durante la jornada parecían disminuir. Mi respiración era más ligera y la energía para realizar tareas simples aumentaba. No era una transformación instantánea, pero sí un proceso visible. Cada día que pasaba, mi confianza en la oración se fortalecía. Lo más impactante fue cómo el ambiente de mi casa empezó a reflejar esa misma renovación. El clima tenso que a veces cargábamos desaparecía poco a poco. Incluso las conversaciones familiares se volvían más suaves, menos marcadas por discusiones. Comprendí que la oración no solo actúa en lo interior de la persona, sino que irradia hacia afuera. Recordé Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. Lo que pronunciaba en oración estaba sembrando vida en mi hogar. En esta etapa también experimenté una claridad espiritual inesperada. Soñaba con situaciones que parecían traerme mensajes de reconciliación, recordándome personas a quienes debía perdonar, o momentos que aún necesitaban cierre en mi corazón. Esas señales no me asustaban, al contrario, me daban esperanza. Era como si Dios me estuviera mostrando que la sanidad no es solo física, sino también emocional y espiritual. Además, sucedió algo curioso. Personas cercanas comenzaron a notar cambios en mí. Me decían que me veía más tranquilo, con un semblante diferente, como si algo dentro de mí hubiera encontrado descanso. Eso me hizo pensar en la promesa de Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa palabra me confirmó que lo que estaba viviendo no era casualidad, sino fruto de mantenerme constante en la oración. Durante esos días también enfrenté pruebas. Hubo momentos de cansancio extremo, situaciones que pudieron haberme desanimado, pero fue justamente ahí cuando la oración se volvió mi refugio. Al declarar en voz alta frases de fe, sentía que las fuerzas regresaban. Era como beber un vaso de agua fresca en medio del calor del desierto. Entendí que la constancia en lo espiritual activa un poder oculto que la mente sola no logra explicar. Al concluir la segunda semana, ya no dudaba. La oración estaba moviendo algo real y tangible en mi vida. Lo que empezó como un ejercicio personal se estaba convirtiendo en un testimonio para los que me rodeaban. Y aunque ya había visto señales sorprendentes, lo más profundo aún estaba por llegar. Porque en la tercera semana la sanidad alcanzó las memorias y emociones que llevaba cargando desde hacía años. La tercera semana, entre los días 15 y 21, fue como abrir un cofre escondido dentro de mí. Hasta ese momento había experimentado paz, alivio físico y un ambiente más ligero en mi casa.
Pero en esta etapa la oración comenzó a tocar las heridas más profundas de mi memoria y de mis emociones. No se trataba ya de dolores en el cuerpo, sino de cicatrices invisibles que llevaba conmigo desde hacía años. Recuerdos de pérdidas, palabras que alguna vez me hirieron y culpas que nunca había sabido soltar comenzaron a salir a la superficie. Al principio me incomodó, porque pensé que la oración debía dar solo consuelo, no confrontar. Sin embargo, entendí que la verdadera sanidad no llega si uno no permite que la luz toque incluso los rincones más oscuros del corazón. Recordé el Salmo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Esa promesa me sostuvo en medio del proceso. Fue en esos días que comprendí la importancia del perdón como parte de la sanidad. Mientras oraba, sentía que Dios me pedía soltar rencores antiguos, liberar a personas que sin querer todavía tenía atadas en mi memoria. No era fácil, porque esas heridas dolían, pero cuando me atreví a decir en voz alta, «Perdono en el nombre de Jesús», algo se quebró dentro de mí y una sensación de alivio indescriptible me envolvió. Era como si soltar perdón hubiera abierto un espacio nuevo para la paz. La Biblia está llena de ejemplos de restauración emocional. Ana llorando amargamente hasta recibir la promesa de un hijo, Job levantándose después de perderlo todo y encontrando doble restitución, David expresando su dolor en los Salmos hasta recuperar la confianza en Dios. Ellos mostraron que las lágrimas también son parte del camino de sanidad, y que la fe no es negar el dolor, sino atravesarlo con la certeza de que Dios lo transforma. Uno de los momentos más significativos ocurrió una noche, cuando recordé una conversación dolorosa que siempre me había causado tristeza. En lugar de sentir el mismo peso de antes, algo dentro de mí me impulsó a orar de manera diferente. En vez de pedir justicia o venganza, declaré bendición sobre esa persona. Esa acción me sorprendió, porque comprendí que ya no era yo, sino el Espíritu de Dios obrando en mi interior. Al finalizar la tercera semana, noté que mi corazón estaba más ligero, como si hubiera entregado una mochila que llevaba cargando durante décadas. La oración de sanidad no solo me estaba renovando físicamente, sino también limpiando mi interior. Esa transformación silenciosa me preparó para la etapa más impactante, los últimos días, donde los resultados se manifestaron de maneras que me dejaron en completo asombro. Los días 22 al 30 fueron los más sorprendentes de todo el recorrido. Lo que en las semanas anteriores había sido paz, descanso y reconciliación interior, en esta última etapa se manifestó en resultados concretos que me dejaron en shock. Cada jornada de oración parecía tener un eco más fuerte, como si el cielo estuviera respondiendo con señales claras y palpables. Físicamente, noté cambios que jamás hubiera esperado en tan poco tiempo. Dolores persistentes que me acompañaban desde años comenzaron a desaparecer con una constancia asombrosa. Sentí mi cuerpo más ligero, con mayor energía para caminar, hacer tareas simples y hasta disfrutar actividades que había dejado de lado. No era solo sugestión ni ilusión. Cada día comprobaba que mi salud mejoraba. Recordé el relato de los 10 leprosos en el Evangelio de Lucas capítulo 17, donde dice que mientras iban de camino, fueron limpiados. La sanidad llegó de manera progresiva, y así la estaba experimentando yo también. Pero no fue únicamente en mi cuerpo donde vi cambios. Mis pensamientos se volvieron más ordenados, libres de la confusión y el desánimo que solían nublarme. Descubrí que me levantaba cada mañana con un ánimo distinto, como si la esperanza hubiera decidido quedarse a vivir dentro de mí. Esa claridad mental me permitió tomar decisiones más sabias, reconciliarme con pendientes que había postergado y dar pasos firmes hacia la paz que tanto anhelaba. Lo más conmovedor ocurrió en mi familia. Relacionarnos siempre había tenido sus tensiones, pero en estos días finales la oración trajo reconciliaciones inesperadas. Conversaciones que yo pensaba imposibles se dieron de manera natural, lágrimas de perdón fluyeron, y el ambiente del hogar cambió radicalmente. Me conmovió ver cómo mi propia transformación interior
repercutía en quienes me rodeaban. Era como si la oración hubiera derramado sanidad colectiva. El impacto fue tan fuerte que comprendí algo esencial. No se trataba de una fórmula mágica, ni de palabras especiales, sino de fidelidad diaria. El poder oculto estaba en la disciplina, en no rendirse aunque al principio pareciera que nada pasaba. Esa constancia abrió puertas espirituales y me permitió recibir un derramamiento de gracia que jamás hubiera imaginado. Al llegar al día 30, me quedé en silencio, agradeciendo a Dios por cada instante de este recorrido. El shock no fue por un milagro espectacular de un momento a otro, sino por ver cómo la constancia transformó mi cuerpo, mi mente y mi familia. Era como contemplar un amanecer después de una larga noche oscura. Y aunque esos 30 días habían terminado, dentro de mí sabía que esto no era el final, porque detrás de los resultados visibles había un principio oculto que la Biblia siempre ha enseñado. La constancia diaria es la llave de la verdadera sanidad. Al reflexionar en lo que había sucedido durante esos 30 días, comprendí que detrás de cada resultado había un principio oculto que la Biblia repite una y otra vez: la constancia. No es casualidad que en tantos pasajes se nos recuerde la importancia de perseverar de día y de noche. No se trata de una simple insistencia humana, sino de un secreto espiritual que abre puertas invisibles. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice claramente: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Esa palabra me hizo entender que el éxito, la paz y la sanidad no vienen de esfuerzos aislados, sino de una disciplina sostenida. Lo que había experimentado en esos 30 días era justamente el fruto de esa verdad. La diferencia entre una oración ocasional y una oración diaria es tan grande como la diferencia entre una chispa y un fuego constante. Una chispa ilumina por un instante, pero un fuego continuo da calor y guía. Así funciona la vida espiritual. Cuando oramos una vez y luego lo olvidamos, quizás sentimos un alivio breve, pero cuando lo hacemos todos los días, la llama se mantiene viva y transforma el ambiente alrededor. Al mirar hacia atrás, entendí que no había sido mi fuerza la que me sostuvo, sino la gracia de Dios que recompensa la fidelidad. Cada mañana en que me senté a orar, aún con sueño o con dudas, estaba sembrando semillas invisibles. Y esas semillas, al repetirse día tras día, comenzaron a brotar en forma de paz, salud y reconciliación. La constancia fue el terreno fértil que permitió que la oración de sanidad diera fruto. El apóstol Pablo también hablaba de este principio en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa palabra resuena en lo espiritual y en lo físico. La oración es hacer el bien, porque acerca la vida a la fuente de toda bondad. Y aunque a veces parece que no hay resultados, la promesa asegura que la cosecha vendrá. Este principio oculto me hizo ver que no es necesario buscar fórmulas secretas ni prácticas complicadas. Lo esencial está en la perseverancia diaria, en presentarse delante de Dios una y otra vez con humildad. Eso es lo que cambia la atmósfera, lo que renueva el cuerpo y lo que sana el alma. Por eso, al terminar los 30 días, supe que no podía quedarme ahí. La constancia no era solo una prueba de un mes, sino una forma de vida. Y con esa certeza, nació en mí el deseo de compartir las claves prácticas que descubrí para que cualquiera pueda comenzar también su propia oración de sanidad. Después de haber comprobado el poder de la constancia, sentí que debía organizar las claves prácticas que habían hecho de mi oración diaria un verdadero canal de sanidad. Al inicio, solo repetía palabras sencillas, pero con el paso de los días fui descubriendo un orden que daba mayor fuerza a mi práctica. No era un ritual rígido, sino una estructura viva que mantenía mi corazón enfocado. La primera clave fue la gratitud. Comenzar cada oración agradeciendo transformaba mi perspectiva. Aun cuando había dolor o cansancio, dar gracias por la vida,
por el techo que me cubría o por los seres queridos me ayudaba a abrir el corazón. La gratitud es un lenguaje que Dios escucha con especial atención. El Salmo 100, versículo 4, dice: «Entren por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza». Entendí que agradecer no solo es un acto de cortesía espiritual, sino la llave que abre la puerta al encuentro con lo divino. La segunda clave fue la petición. Una vez que mi corazón se alineaba en gratitud, expresaba con claridad lo que necesitaba: sanidad para mi cuerpo, paz para mi mente, protección para mi familia. Aprendí que no es debilidad pedir, sino obediencia, porque Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pidan, y se les dará». La petición hecha con fe no es insistencia vacía, es confianza en que Dios se interesa por cada detalle de nuestra vida. La tercera clave fue la declaración. Aquí descubrí uno de los secretos más poderosos: hablar en voz alta palabras de vida. Cuando pronunciaba versículos bíblicos o frases de fe, sentía que algo en el ambiente cambiaba. Recordaba lo que dice Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Declarar no es repetir mecánicamente, es proclamar una realidad espiritual que comienza a manifestarse en lo físico. La cuarta clave fue el silencio. Después de agradecer, pedir y declarar, aprendí a quedarme quieto. Ese silencio no era vacío, sino un espacio para escuchar. Muchas veces sentía paz. Otras veces, venía un pensamiento que me daba dirección. Era como si Dios respondiera en susurros, recordándome que no estaba solo. Estas claves prácticas me mostraron que la oración de sanidad no necesita fórmulas complicadas ni palabras rebuscadas. Lo esencial es un corazón sincero y una disciplina diaria. Por eso, al compartir estas claves, quiero invitarte a que lo pruebes en este mismo instante. Agradece por algo, pide con fe, declara una promesa bíblica y guarda silencio por unos segundos. Al hacerlo, comenzarás a sentir la misma paz que transformó mi vida. Y aunque estas claves ya eran poderosas en lo personal, descubrí algo aún mayor. Cuando se aplican en el contexto familiar, la sanidad se multiplica y toca cada rincón del hogar. Fue en la cuarta etapa de mi recorrido, cuando comprendí que la oración de sanidad no se limita a la vida personal, sino que tiene un impacto directo en la familia y en el hogar. Cada vez que me arrodillaba para orar, empecé a incluir a mis hijos, a mis nietos y a todos los que forman parte de mi linaje. Algo sorprendente ocurrió. La atmósfera de la casa comenzó a transformarse de una manera más evidente, como si la oración levantara un muro invisible de protección alrededor de nosotros. Me vino a la mente la historia de Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10. La Escritura dice que era un hombre piadoso, que oraba continuamente a Dios, y que esa fe no solo lo alcanzó a él, sino a toda su familia. Esa verdad se hizo real para mí. La oración personal es una semilla, pero la oración familiar es un árbol que da sombra y refugio a todos los que viven en el hogar. Empecé a notar que incluso pequeños gestos cambiaban la dinámica diaria. Antes de cada comida, hacía una breve oración de agradecimiento, no solo por el alimento, sino pidiendo protección y paz para cada miembro de la familia. Aunque eran palabras sencillas, el efecto era profundo. Las conversaciones en la mesa se volvían más amables, había menos tensiones y una sensación de unidad cubría todo el ambiente. También desarrollé una práctica que se volvió esencial: declarar en voz alta 3 frases cada mañana en cada espacio de la casa. En la puerta decía: «Mi hogar está bajo la protección del Altísimo». En la sala repetía: «Aquí reina la paz de Cristo». Y en cada habitación susurraba: «Este lugar es refugio de amor y descanso». No tardé en notar que esas declaraciones hacían que la atmósfera espiritual fuera distinta, más ligera, más segura. La familia comenzó a participar poco a poco. Al principio escuchaban en silencio, pero con el tiempo se unieron a las oraciones, y juntos experimentamos una fortaleza que no conocíamos antes. Era evidente que la sanidad no solo era individual, sino colectiva.
Lo que Dios hacía en mí se expandía hacia ellos, creando un círculo de protección espiritual. Comprendí entonces que la oración de sanidad tiene una dimensión comunitaria. No somos islas aisladas, sino parte de un tejido familiar y espiritual. Y cuando una persona ora con fe, el eco llega a todos los que están cerca. El Salmo 103, versículo 17, dice: La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esa promesa me aseguró que lo que estaba sembrando en oración no quedaría solo en mí, sino que alcanzaría a las generaciones venideras. Al comprenderlo, mi compromiso con la oración se hizo aún más firme. Ya no oraba solo para mí, sino para que cada rincón de mi casa fuera tocado por la sanidad y la paz de Dios. Sin embargo, este camino también me mostró que había obstáculos espirituales que podían interponerse, y era necesario aprender a reconocerlos y vencerlos. En la 5ª semana de este recorrido, descubrí que no todo era suavidad ni tranquilidad. Así como la oración traía paz y sanidad, también comenzaron a surgir obstáculos espirituales que intentaban desanimarme. No era casualidad. Cuando uno se decide a orar con constancia, las fuerzas de la duda, el cansancio y el temor se levantan para detener ese avance. Fue ahí cuando comprendí que debía aprender a discernir y enfrentar esas resistencias. Uno de los primeros obstáculos fue la duda. Había mañanas en que una voz interna me decía: ¿de verdad crees que repetir estas palabras cambiará algo? Esa lucha interior era fuerte, pero recordé Santiago capítulo 1, versículo 6, que dice que quien pide debe hacerlo con fe, sin dudar, porque el que duda se parece a la ola del mar que es llevada de un lado a otro por el viento. Así que cada vez que la duda aparecía, la enfrentaba declarando en voz alta: creo que Dios escucha mi oración. Esa afirmación disipaba la oscuridad y me devolvía la firmeza. Otro obstáculo fue el cansancio. Hubo días en los que el cuerpo parecía no responder, y la tentación de dejarlo para después era grande. Sin embargo, descubrí que la perseverancia en esos momentos tenía un valor especial. Era como ofrecer un sacrificio de fe. Recordé Romanos capítulo 12, versículo 1. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aún con debilidad, levantar mi voz en oración se convirtió en una ofrenda preciosa. También aparecieron ataques de miedo y pensamientos negativos. De repente, el ambiente de la casa parecía más pesado, con discusiones sin sentido o con una sensación de irritabilidad sin causa. Fue ahí cuando entendí que no era simple casualidad, sino una señal de oposición espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Así que adopté un protocolo sencillo: pausa, declaración en voz alta de la palabra de Dios y un momento de adoración. Con esas 3 acciones, la atmósfera se limpiaba y el miedo se disipaba. Aprendí que estos obstáculos no eran para desanimarme, sino para fortalecerme. Cada vez que vencía la duda, el cansancio o el temor, mi fe crecía un poco más. Era como un entrenamiento espiritual, donde cada batalla ganada me hacía más resistente. Y comprendí que la verdadera sanidad no consiste solo en recibir paz, sino también en aprender a defenderla cuando algo intenta arrebatárnosla. Al superar estas pruebas, mi confianza en la oración se hizo más firme que nunca. Ya no era la misma persona del primer día, insegura y vacilante. Ahora tenía convicción de que lo espiritual es real, y de que Dios me estaba entrenando para una vida de perseverancia. Y esa preparación me llevó a la última etapa de este recorrido: entender que los 30 días no eran un final, sino el inicio de un legado que debía extenderse a las siguientes generaciones. Al llegar al final de los 30 días, comprendí que esta experiencia no era solo un reto personal, sino el inicio de un legado que debía trascender más allá de mí. La oración de sanidad me había transformado en cuerpo, alma y espíritu, pero el fruto más grande estaba en el aprendizaje de la perseverancia.
Ahora veía con claridad que lo que había recibido no podía quedar encerrado en mi vida, sino que debía convertirse en herencia espiritual para mi familia y para las generaciones futuras. Recordé las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa promesa me animó a no detenerme, a seguir orando aún después de cumplidos los 30 días. La perseverancia no es un proyecto de un mes, sino una siembra continua que, tarde o temprano, produce cosechas abundantes. Pensé en mis hijos y en mis nietos. Ellos observaban mi disciplina diaria, y comprendí que cada oración era también un ejemplo silencioso para ellos. La Biblia habla de dejar un legado espiritual, como en Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Decidí hacer de esa frase el estandarte de mi hogar. No se trataba solo de palabras, sino de un compromiso diario que ellos pudieran ver y seguir. Para mantener vivo ese legado, elaboré pequeñas rutinas familiares. Por la mañana, una oración breve de gratitud antes de salir de casa. Por la noche, una bendición sencilla sobre cada miembro de la familia. Y en medio del día, repetir un versículo como un recordatorio de que Dios estaba con nosotros. Estos gestos, aunque pequeños, se convirtieron en semillas que fortalecían la fe en el corazón de quienes me rodeaban. También aprendí el valor de registrar cada victoria, por mínima que pareciera. Comencé a escribir en un cuaderno las respuestas a mis oraciones. El día que descansé mejor, la reconciliación inesperada, la sanidad que avanzaba poco a poco. Ese diario de gratitud no solo fortalecía mi fe, sino que se volvió un testimonio tangible para mi familia. Cuando lo leían, podían ver que Dios había estado presente en cada detalle. Lo más poderoso fue descubrir que la oración de sanidad no termina en uno mismo. Cada palabra de fe que pronunciamos abre caminos para los que vienen detrás. Así como Abraham bendijo a generaciones futuras con su obediencia, yo entendí que mi constancia podía convertirse en protección para mis descendientes. La oración de hoy es la herencia espiritual de mañana. Al cerrar este recorrido de 30 días, no sentí que terminaba algo, sino que estaba iniciando una nueva etapa. La sanidad se había convertido en una manera de vivir, y el compromiso ahora era perseverar, no solo por mí, sino por todos los que caminan a mi lado. Así comprendí que el verdadero milagro no fue únicamente mi transformación, sino el legado de fe y esperanza que quedará como huella en mi familia.